delante de la mesa, hacemos la foto, aprovechamos la ocasión también para agradecer el apoyo y participación brindado por nuestros patrocinadores y de diferentes empresas e instituciones que han colaborado con la concreción de este importante encuentro. En esta ocasión, nuestro patrocinador diamante es KPMG. Nuestro patrocinador oro es Orbis Seguros. Por su parte, nuestros patrocinadores plata son Berkeley Research Group, Provincia Seguros, Lisieki Litvin y Asociados e YPF. También el agradecimiento por el patrocinio bronce para Estudio SS y Asociados, Resguarda, Auren, así como Erreius y Erpar. Hemos contado también con el apoyo de las siguientes instituciones: el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencias Económicas de la Pontificia Universidad Católica Argentina, la Facultad de Derecho, como así también la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Morón, la Fundación Poder Ciudadano, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, CIPEC, el Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Asociación de Fiscales y Funcionarios de la República Argentina, el Instituto de la Democracia y Elecciones IDEMOE, el Grupo Empresarial de Mujeres Argentinas GEMA, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, MAFUCABA, la editorial Hammurabi y el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia, FORES. Por último, hacemos mención a diferentes empresas que han aportado sus recursos para el desarrollo del presente Congreso. Ellas son Intedia, Anlio Abogadas, Integridad Empresaria, Estudio Noble y Asociados, Estudio JMRE y Soil Vinos. A todos ellos, muchas gracias por el apoyo brindado para la concreción de este importante encuentro que va a continuar con el cuarto y último panel del día de la fecha a cargo de KPMG, el cual abordará el compliance en el sector privado en Argentina y en Latinoamérica, las investigaciones internas, el rol de la empresa denunciante en la justicia y las investigaciones corporativas en la era post-cuadernos. Expondrán en esta ocasión el señor Diego Blecher, socio a cargo de Risk and Compliance en KPMG Argentina. Lo acompañarán la señora Ana López Espinar, socia a cargo del área de Forensic Services de KPMG Argentina, el señor Luciano Pols, socio del estudio Iribarren, Castex y Pols, y el doctor Julio Crivelli, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. A su vez, va a moderar este segmento el doctor Teodoro Kreckler, titular del Comité Asesor del Programa Justicia 2020 del Ministerio de Justicia de la Nación. Bienvenidos. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Teodoro Kreckler y voy a ser el moderador de este panel número 4, cuyos temas ya han sido anunciados. Este es un panel a cargo de la empresa KPMG, que es el main sponsor del Congreso. En primer lugar tengo a mi derecha al doctor Julio Crivelli. El doctor Julio Crivelli es presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Es un prestigioso abogado, jurista, a quien les voy a hacer unas preguntas. En primer lugar, doctor Crivelli, usted fue designado como presidente de la Cámara de la Construcción en el mes de diciembre del año pasado. Han pasado 7 meses, está en vigencia la ley 27.400
401, y no cabe duda que la Cámara ha tomado, según se sabe, distintas medidas para evitar las cuestiones que se han venido planteando judicialmente. Le pediría, por favor, si nos puede decir cuáles son las medidas que han tomado desde diciembre y qué otras medidas de remediación piensan tomar en el futuro en la Cámara. Si por favor puede contestar esta pregunta. Bueno, la Cámara, desde la sanción de la Ley 27.401, tomó la decisión de adaptarse a la ley, por supuesto, igual que las empresas con fines de lucro. Las cámaras también tenemos que... Aunque las cámaras tenemos muy poco movimiento comercial, las cámaras no compran casi nada, compran medias lunas, café, esas cosas, y no venden nada, de manera tal que... pero bueno, se adoptaron medidas concretas, se hizo un consejo asesor que está presidido por el presidente de Poder Ciudadano, el doctor Hugo Wortmann Joffre. Contratamos a KPMG, acá presente, para que nos asesorara en el desarrollo de un código de ética que está siendo aprobado en el Consejo, que fue motivo de discusiones y bueno. Además, se ha hecho una línea de denuncias y estamos empezando a dar cursos ya desde hace más de 6 meses. Hemos comenzado. La Cámara tiene 1.800 socios y 24 delegaciones. Es una Cámara muy grande. De manera tal que hemos empezado a dar cursos en las delegaciones sobre integridad y compliance. Sustancialmente estas serían las medidas que se han tomado, ¿no es cierto? Por otro lado, bueno, algunas medidas tradicionales como grabar todas las reuniones y ponerlas en tiempo real en la red, bueno, y este tipo de cuestiones, ¿no? Así que bueno, estamos cumpliendo con un programa tradicional de compliance y el esfuerzo nuestro sobre todo está puesto en el desarrollo de los cursos y de la educación en los 1.800 socios que tenemos en el interior. Muchos son pymes, en fin, cada uno verá cómo se adapta al cumplimiento de la ley, ¿no es cierto? Bueno, quizás, no sé si, Teodoro, si te parece que haga algunos comentarios relacionados con el sector. Yo te diría, Julio, si vos podés explicar un poco cómo es la relación entre las empresas y los funcionarios del Estado para los contratos de obra pública o concesión de obra pública estatales. Vos sos un especialista en esto, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sí, yo creo que nosotros hemos ingresado tarde al problema de integridad y compliance en Argentina, casi 40 años después que Estados Unidos. Y nuestro derecho administrativo en la materia de la administración de contratos tiene un atraso muy grande. En los últimos 50 años, el derecho administrativo referido a la administración de contratos ha ido equiparando la figura del contratista privado, contratista de lo que fuere, de obras públicas, de suministros, de servicios públicos, la figura del privado que contrata con el Estado, la ha ido equiparando con el Estado, reduciendo sobre todo las facultades exorbitantes y mejorando mucho el problema de la resolución de conflictos. En particular, en nuestro país, seguimos con un sistema administrativo anterior a 1950 que
origina muchos de los líos que tienen que después resolver o sanear de alguna manera la ley como la ley 27401. De manera tal, de lo que yo les voy a hablar es del escenario previo a la comisión de un delito, de cohecho o de lo que fuere. Y también, de alguna manera, a cómo ese escenario de derecho administrativo argentino no es muy preventivo, yo diría todo lo contrario. Creo que de alguna manera es un escenario casi inductor a la corrupción. En los contratos públicos, sobre todo en los de construcción, pero en los de servicios públicos también, en los de concesiones también, se plantean siempre diferencias porque duran mucho tiempo. Son contratos muy largos, están llenos de contingencias, los contratos de obras públicas, contingencias de la naturaleza, porque una obra de ingeniería se ejecuta transformando la naturaleza, contingencias de la economía, contingencias de la propia ingeniería necesaria para ejecutar las obras, contingencias de todo tipo. Y en Argentina, además de todo ese, se agrega nuestro paisaje de una inflación que no logramos domar desde hace 70 años. Empezamos con eso en los años 40 y nunca pudimos con ella. Y esto hace que la ecuación económico-financiera de los contratos esté todo el tiempo en juego y sea una cuestión que se adiciona como un diálogo esencial, cuestión que no existe en la mayoría de los otros países. O sea, existen fórmulas de ajuste, pero la realidad es que el problema de la macroeconomía no es tan grave como en Argentina. Bueno, pero entonces tenemos todo este escenario de conflictos. ¿Y cómo se resuelven estos conflictos? Bueno, si yo tengo una opinión y la administración tiene otra, yo tengo que hacer un recurso administrativo que dura un año, no sirve para nada, porque la alzada lo único que tiene es capacidad de análisis jurídico, y como los conflictos en los contratos son económicos y técnicos, no son jurídicos, naturalmente la administración se va a apoyar sobre lo que dijo la administración inferior, que es la que realmente tiene técnicos para evaluar los hechos, y a partir de ahí va a llegar normalmente a la misma conclusión que llegó el inferior. Perdimos un año, normalmente tenemos un recurso de alzada o un recurso de jerárquico que dice lo mismo que dijo el inferior, y ahora vamos a un juicio, que normalmente dura entre 10 y 15 años. Esta es la situación de un contratista común que ejecuta desde una obrita chiquita de 50 millones de pesos hasta una obra de 2.500, 3.000 millones de pesos. La realidad es que si ustedes imaginan la cantidad de contingencias que tiene una obra a lo largo de 2, 3, 4 años de plazo, en una economía como la Argentina, en el medio de la naturaleza, etcétera, etcétera, todo lo que yo he dicho, los conflictos son muchos, y la posición de la administración, del funcionario de la administración, para ser exactos, es un poco lo que decía Lord Acton, ¿no? Tiene poder absoluto, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Si hay diferencias, o por iniciativa del empresario o por iniciativa del funcionario, es altamente probable que existan intentos de entenderse, entre comillas, y de llegar a algún tipo de solución pactada. ¿Cómo se ha salido de esto? Bueno, en el mundo este sistema de derecho administrativo existía hasta los años 50 en todas partes, y en todas partes pasaba lo mismo. Lo que se han puesto es muy simple, son paneles técnicos, imparciales por cierto, normalmente interdisciplinarios, muy especializados, normalmente trabaja en nuestros paneles técnicos un ingeniero, un especialista en economía y un abogado, que van siguiendo el contrato desde el primer día. Bueno, qué sé yo, una repartición como Vialidad o AISA tendría que tener 5, 6, 8 paneles técnicos porque tienen muchas obras, ¿no es cierto? Otras tendrán uno solo. El panel técnico va siguiendo al lado la obra, que toda su contingencia, lo que va sucediendo, tiene una capacidad interpretativa muy valiosa, y cuando se produce un conflicto les propone a las partes soluciones. Soluciones que no tiene imperio, no tiene capacidad de imponer. Si las partes
llegan al acuerdo que les propone el tribunal, el panel técnico o algo parecido, este conflicto se ha terminado. Y si no es así, hay tribunales arbitrales. Y los tribunales arbitrales, que ya tienen todo el trabajo hecho por el panel técnico, son capaces de fallar muy rápidamente. Normalmente la eficiencia de los paneles técnicos es muy alta, en casi todos los países que se usan paneles técnicos imparciales, es muy alta, a punto tal que llegan muy pocas causas hasta el arbitraje. Casi todas se resuelven en el panel técnico. ¿Qué es lo que hemos hecho? Le hemos quitado el poder absoluto al funcionario. Ni el empresario tiene la tentación de hacer trampa, ni el funcionario tiene el poder para imponerla. Ahora, yo lo que les digo es que mientras que sigamos con una estructura de administración de contratos como la que tenemos en Argentina, va a ser muy difícil que no exista la trampa, porque nadie está dispuesto a perder su patrimonio. Esta es la realidad. Y con la ley 27.401 nosotros lo que arreglamos es el problema ex post facto. Ya se cometió el delito. Pero cuando un delito se comete, se perjudica a toda la sociedad. Gracias. Se perjudica a toda la sociedad. Después vendrá la reparación, ¿no es cierto?, jurídico-penal de la ley 27.401. Pero lo que nosotros queremos es que haya menos homicidios, menos robos, menos corrupción, también queremos que haya menos. Y si tenemos sistemas que inducen a la corrupción, vamos a seguir estando embromados. O tendremos 500.000 causas con la ley 27.401 o la ley 27.401 dejará de servir para cualquier cosa. De manera tal que yo creo que el foco del problema está en la administración de contratos. Y otro cuento más parecido, para no seguir con ejemplos, la segunda gran contingencia en Argentina es la falta de pago. Nuestro Estado no paga nada, tampoco paga los contratos, paga. Nosotros estamos tan acostumbrados que nos parece hasta que es natural que no pague. Tan natural nos parece que hemos hecho una ley, la ley 24.156 de Administración Financiera, que dice que el Estado puede pagar cuando le dé la gana. No lo dice de esta manera, pero dice que la Secretaría, pese a lo que diga, más allá de lo que diga la ley de presupuesto, la Secretaría de Hacienda trimestralmente fijará lo que se llama la cuota compromiso. La cuota compromiso es algo sagrado en la administración pública argentina, porque si uno tiene la cuota compromiso, puede cumplir. Y si uno no tiene la cuota compromiso, está liquidado. No hay apelación posible, puede rezarle a Dios si quieren, pero hasta que no aparezca la cuota compromiso, no aparece la plata. Entonces, de nuevo volvemos al poder absoluto, porque siempre hay un poquito de plata. Yo tengo 70 contratos y tengo plata para pagar 7, 8, 10, 20. ¿Quiénes son los 7, 8, 10, 20 que entran en la fila? Los que yo digo. Entonces tenemos de nuevo otra inducción a la corrupción. En el escenario de hoy, con tasas al 60% anual, o en los escenarios anteriores, con inflaciones del 25%, del 30%, no cobrar durante 3, 4 meses, bueno, se perdió la utilidad de ese tramo de la obra y probablemente inclusive a pérdida. Entonces, ¿cuál es la solución para esto? Por supuesto que la solución sería que bajemos el gasto público, que no tengamos inflación, que digamos, empecemos a aportar como gente normal. Pero como parece que eso no va a suceder por un tiempo, hay un dispositivo que se llama la boleta de deuda. La boleta de deuda es simplemente un instrumento financiero intercambiable en el mercado de capitales, que tiene vencimiento después del ejercicio fiscal, en el cual no tenemos la cuota compromiso sagrada. Entonces vence, directamente pasamos al siguiente ejercicio fiscal. Sabemos que este ejercicio fiscal tiene problemas, pasamos esto al siguiente ejercicio fiscal. Por supuesto, le incorporamos los intereses activos del Banco Nación, algo, digamos, ortodoxo, que no merezca ninguna clase de acusaciones de especulación. Y al vencimiento, el Estado la puede levantar, o si no, es canjeable por impuestos. O sea, se puede compensar con impuestos. Por supuesto que es un instrumento que se va a vender muy fácil en el mercado de capitales, porque todo el mundo, hay un montón de empresas que pagan impuestos y que les conviene comprar esto con algún descuento, sabiendo que van a cobrar porque el Estado o va a pagar o ellos lo van a descontar de los impuestos.
Bueno, con esto tendríamos resuelto el problema del ejercicio fiscal y tendríamos el problema del ejercicio fiscal siguiente. Bueno, ahora si no queremos pagar el ejercicio fiscal siguiente ya estamos en un nivel de complicación distinto. Deberíamos suspender la obra, entrar en el artículo 34 de la Ley de Obras Públicas que nos permite, cuando no tenemos plata o tenemos cualquier otra dificultad, suspender la obra, hacernos cargo de los daños y proseguirla cuando tengamos plata. Y así hay muchos ejemplos, ¿no es cierto? Pero yo creo que es muy importante que los abogados pensemos, porque la mayor parte de los delitos relacionados con la integridad y relacionados con las coimas son en los contratos con el Estado. Después está todo el mundo privado, donde también puede haber cosas, pero el gran daño es el Estado, que es el que maneja el dinero de la sociedad. Y si nosotros no tenemos un sistema de administrar contratos, de lo que fuere, repito, de suministros, de lo que fuere, un sistema de administrar contratos que no tenga factores de inducción a la corrupción, vamos a tener millones de incidencias en la Ley 27401. Y un comentario final. Al Estado argentino no le gusta no ser absolutista, le encantaría vivir en el siglo XVIII, le encantaría. Y a los políticos argentinos también. Tiemblan cuando tienen un tribunal arbitral delante, porque generalmente el Estado argentino además no tiene razón. Esto es lo penoso del asunto. Y entonces pierde los arbitrajes. Entonces a ellos les parece que el arbitraje es una cosa mala porque lo pierden. ¿Qué es lo que le pasa a nuestro Estado cada vez que va a arbitraje? Bueno, probablemente esto le dejaría de pasar, porque cuando uno sabe que cuando hace lo que le da la gana pierde, uno deja de hacer lo que le da la gana y trata de hacer lo que es correcto. Con lo cual, la administración de los contratos además se volvería infinitamente más eficiente y también bajarían muchísimo los precios, porque todo esto va al precio. En algún lugar del costo, todas estas cosas que yo digo están. Y son de las peores cosas, porque no pueden calcularse ni por sistemas de ingeniería ni actuarialmente. Yo no puedo calcular cuánto se van a atrasar en pagarme, cómo le va a dar la gana al tipo, todas esas cosas, no puedo. Algo voy a poner. Cuando estamos en la licitación, el que puso menos algo gana y el que puso más algo pierde. No está ganando el más eficiente, no está ganando el que mejor estudió la ingeniería del contrato y el que realmente sabe cómo van a rendir los equipos, las personas, cómo es la naturaleza en ese lugar. No está ganando ese, está ganando el que puso menos algo. Y eso es muy malo para el Estado, porque después el contrato resulta que el que puso menos algo no le alcanza el algo y tenemos un lío espantoso, juicios. Así que bueno, ese es el mensaje que yo les quería transmitir un poquito. Que tenemos que pensar, ahora que tenemos la Ley 27401, que está muy bien, tenemos que pensar cómo hacemos para que no lleguen cantidades inoperables de delitos a la Ley 27401. Gracias, doctor Crivelli. Seguidamente, entonces, le haré una pregunta al doctor Luciano Pols. El doctor Luciano Pols es socio del estudio Iribarren, Castex y Pols, con anterioridad al ingreso al estudio en el año 2007. Trabajó en tribunales, en juzgados criminales y correccional en San Isidro y en la ciudad de Buenos Aires. Y entonces, doctor Pols, le pregunto, ¿cuál le parece que han sido los efectos de la Ley 27.401 respecto de las causas en las que se trata la corrupción sistémica por complicidad entre funcionarios y empresarios en contratos con el Estado? Bueno, yo creo que respecto a la Ley 27.401 o Ley de responsabilidad de las personas jurídicas, lo mejor en cuanto a tu pregunta está por venir. ¿Y por qué digo esto? Porque en materia de derecho penal, ¿sí?, rige un principio que es el principio de ley penal más benigna. En el panel anterior, justamente una de las cosas que se expresaba era que
esta ley es absolutamente nueva y por ende actualmente las causas que se están investigando no se están investigando considerando la ley 27401. De todas maneras, creo que haber legislado una norma de estas características marca un cambio de paradigma en el derecho penal argentino. Nosotros pasamos de sostener que las sociedades no podían delinquir a empezar a decir que las sociedades pueden delinquir, cometen delitos y además hasta son parte en un proceso, o van a ser parte en un proceso penal y hasta pueden ser sancionados por esas conductas. Entonces, pasamos de que no exista ningún tipo de sanción, inclusive de no considerar a la persona jurídica como parte en un proceso penal, a que eventualmente puedan hasta recibir una sanción. Esto realmente es un cambio sustancial. Insisto, esto en el derecho penal y en las causas penales en trámites, aún, sobre todo las vinculadas a hechos anteriores a su sanción, aún no se aplica, pero en los próximos años seguramente todos aquellos hechos que sean posteriores a la sanción de esta norma, obviamente van a estar incluidos dentro del marco de esta legislación. Ahora bien, yo hablaba de consecuencias directas. Ahora ya estamos empezando a ver en el marco de licitaciones y contratos de obra pública consecuencias indirectas de la aplicación de esta ley para las empresas que efectivamente tienen causas en trámite, conforme la normativa anterior o de hechos anteriores a que esta ley haya tomado vigencia, pero actualmente ya los organismos públicos y los bancos que justamente financian obra pública o licitaciones están requiriendo a todas las empresas que participan en las mismas, le están requiriendo que le informen con carácter de declaración jurada que efectivamente si tienen imputaciones los funcionarios de las empresas o indirectamente las empresas a través justamente de hechos en los que han participado, están siendo investigados sus funcionarios o exfuncionarios, están vinculados en causas penales o procesados o elevados a juicios o condenados. Esta justamente normativa que se da en algunos casos a través de adendas o a través de presentaciones de integridad, claramente es excluyente en la mayoría de los casos de las licitaciones. O sea que las consecuencias, si bien las personas jurídicas no están sancionadas, las consecuencias están indirectamente y no pueden participar de las nuevas licitaciones. Esto marca realmente un serio problema para lo que viene también, para lo que viene en el corto plazo, porque, insisto, las causas penales vendrán en un plazo más lejano, pero en el corto plazo realmente hay muchas empresas a las cuales las está sacando del juego, y esto realmente merece, y después me voy a explayar más sobre el punto, merece claramente una solución. Debemos tener en cuenta que la ley 27401 tiene un principio, que es el principio de preservación de la persona jurídica. Entonces, me parece que cualquier acto que se dé en el marco del proceso penal o en el marco del proceso administrativo que violente ese principio, creo que está poniendo en riesgo no solo la persona jurídica, sino muchas veces distintos rubros muy importantes de la economía argentina y eventualmente también está poniendo en juego a nuestro país. Para terminar sobre esta pregunta, creo que una reforma que sí ha sido sustancial y que realmente hoy es muy importante en las causas de corrupción sistémica es la ley del arrepentido, que es la ley 27304, que obviamente le ha dado a este tipo de causas un impulso realmente inusitado. Bueno, el Código Procesal Penal Federal ya comenzó a aplicarse en el norte del país, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Y cuánto piensa que va a demorar para que llegue a la metrópoli? Bueno, se está
aplicando por regiones por una cuestión que es exclusivamente de práctica y de ir corrigiendo los errores y viendo que si eventualmente hay ciertas cuestiones que se pueden presentar en ciertos lugares, que después no se repitan en los otros. Entiendo que lo que se dice desde el Ministerio de Justicia y algunos comentarios que hay es que en más o menos 2 años sería de aplicación en todo el país. Realmente el nuevo Código Procesal Penal Federal prevé medidas que son sustanciales para acelerar este tipo de procesos, los procesos penales. Creo que hay ciertos instrumentos que son muy interesantes para darle celeridad a los procesos penales y que realmente creo que es lo que es algo absolutamente novedoso y que es absolutamente necesario para mejorar nuestro sistema de justicia. Si no mejoramos, no acortamos los tiempos, por más código procesal penal que haya, por los cambios que se estipulen, que se lleven a cabo, no va a mejorar el sistema de justicia. Realmente creo que en ese punto es sustancial que todas las partes que operan o todos los operadores del sistema judicial tengamos realmente conciencia de que si no cortamos los tiempos, la justicia o realmente las sentencias no son justas. El nuevo Código Procesal trae una cuestión que es novedosa y que creo que es muy interesante porque le pone un tiempo al proceso, y ese tiempo es un tiempo de 3 años, ¿sí?, al proceso penal. Y además tiene una sanción que veremos si se aplica, que guarda relación con un incumplimiento de los deberes a los jueces y fiscales que actúen en esos procesos que violenten el plazo máximo instituido. El problema que se nos presenta, y acá veo a varios que estamos todos los días en tribunales, es que para los jueces y para los fiscales los plazos no son perentorios, sino son ordenatorios. Y entonces el plazo de 3 años cae, obviamente, en letra muerta, ¿no es cierto? Espero que esa jurisprudencia, que hoy es pacífica, realmente cambie y empecemos a tener procesos que cumplan con lo que los legisladores estipularon. 3 años son 3 años. Y 3 años estoy hablando de procesos complejos, ¿eh? Los procesos que no tienen grado de complejidad tienen un plazo que es menor. Entonces, la realidad es que creo que eso es absolutamente sustancial. De todas maneras, y con el fin de que la justicia mejore, y como lo dije antes, el hecho de que haya un código nuevo no supone cambios importantes. Creo que es fundamental, y ahora el poder en las causas lo va a tener el poder, porque digo, la instrucción del expediente lo van a tener los fiscales. Es muy importante que los fiscales y también los jueces se abran a la recepción de nuevas tecnologías, se abran a la recepción de instrumentos que permitan... hay un sistema que operamos todos los días, quienes trabajamos en tribunales o que concurrimos diariamente a tribunales, que es un sistema del Poder Judicial que, por ejemplo, los fiscales no lo utilizan. Entonces, uno tiene una parte muy importante de la causa en el sistema, pero si quiere ver lo que está haciendo el fiscal o lo que pide el fiscal, no existe. ¿Por qué? Porque no está sumado. Para todos nosotros, los abogados, inclusive los defensores públicos, cualquier escrito que se presente debe ser subido a ese sistema. Los fiscales no. Bueno, todas esas cosas tienen que ser dejadas de lado y realmente es algo que tiene que cambiar. Insisto, no hay mejora, no puede haber mejora en la justicia por el simple motivo de cambiar un código. Otro punto que creo que es sustancial, y entiendo que el Colegio de Abogados de la Ciudad es patrocinante también de este curso, es las auditorías que se han llevado a cabo, justamente propiciadas por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Realmente creo que esas auditorías deben extenderse en el tiempo y ser permanentes. Creo que los jueces y los fiscales no tienen controles y realmente eso debe cambiar. Hoy las causas tienen que tener
Insisto, hoy las causas tienen que tener un control externo, y si es posible que sea absolutamente, que esté fuera de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de la Magistratura, o de aquellos lugares en los cuales todavía son superiores a los jueces o cosa parecida. Creo que si es externo el control es mucho más saludable y mucho más imparcial. Volviendo al tema del Código Procesal, y en esto quiero ser muy puntual, el Código Procesal Penal anterior también se creó justamente con el fin de hacer una justicia más ágil, que es el que hoy está vigente, ¿no?, en la Ciudad de Buenos Aires y casi en todo el país. Hoy se cumplen 25 años de la causa, de que el atentado a la AMIA y de que se inició la causa AMIA. Realmente una muestra de que la justicia no se ha modificado por un código procesal es esa causa. Mi reconocimiento desde acá a todas las víctimas y a los familiares que han sufrido el atentado a la AMIA, pero creo que realmente merecen otro trato de parte de la justicia y una reparación absolutamente rápida, considerando que ya han transcurrido 25 años, en cuanto a realmente a justicia y a saber la verdad de lo que ha sucedido. Gracias, doctor Pols. Coincidimos todos con la última parte que acaba de decir. Bueno, vamos a disculpar al doctor Julio Crivelli porque él tiene que retirarse. Me pidió de ir porque tiene otra reunión. Así que muchas gracias, doctor. Bueno, no, muchas gracias a todos ustedes. Bueno, le voy a preguntar a la doctora López Espinar. Doctora, como especialista en compliance en la empresa KPMG, ¿cómo piensa usted que deben encarar los compliance officers en la práctica su función, las medidas que tienen que tomar luego de esta nueva etapa que ha comenzado llamada poscuadernos? Bueno, esa es una pregunta bastante... Buenas tardes a todos, primero que nada, contento de estar acá. Bueno, la verdad es que la función del Compliance Officer en esta nueva etapa ha cambiado muchísimo. Yo, nada más para que sepan, hace 20 años que me dedico solamente a la prevención, detección y respuesta frente al fraude, y realmente las consultas y las inquietudes de las compañías y de los compliance officers han variado mucho desde hace 20 años a esta fecha, así que bienvenidas la ley con relación a esto. En términos prácticos, la ley establece que las compañías deben tener un plan de integridad y deben tomar ciertas medidas en casos de para poder mitigar su riesgo ante situaciones de corrupción. Específicamente, obviamente, la ley atiende temas de corrupción en el ámbito público-privado. Con relación a esto, establece que las compañías deben tener un plan de integridad, que deben eventualmente, en el caso de haber tenido una instancia de corrupción, devolver el beneficio obtenido y realizar una investigación y autodenunciarse. Entonces, con respecto a estos temas, como del plan de integridad se ha conversado bastante, quería detenerme en el punto de las investigaciones. Es decir, cuál es el rol que tiene el Compliance Officer en el caso de recibir una denuncia, en términos bien prácticos. Nada más para que sepan, recientemente hemos estado investigando varios de los casos de los cuadernos, y este tipo de hechos, tanto con relación a la ley argentina como con otras leyes, la ley de Gran Bretaña, el UK Anti-Bribery Act y la ley americana, la de leyes corruptas en el exterior, nosotros la venimos trabajando hace mucho tiempo. Entonces, el Compliance Officer, cuando tiene una denuncia, cuando tiene una sospecha de que algo está sucediendo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Primero que nada, determinar si esa denuncia tiene algún sustento. Es decir, me están hablando de un despachante de aduana, me están hablando de una transacción, me están hablando de un proveedor. Ese proveedor existe, ese despachante de aduana trabaja para nosotros, esa fecha que mencionan es real, tiene coincidencia con las operaciones nuestras. En la medida en que los elementos de esa, a priori, ¿no?, esos elementos primeros
tengan sustento o se correlacionen con hechos internos de la compañía, se deberá definir cómo proceder. Acá aplica lo que nosotros conocemos, ¿no? No solo hay que ser bueno, sino parecerlo. Entonces, si el compliance officer decide, y está en sus funciones, llevar adelante una investigación, y esa investigación puede tener consecuencias serias para la compañía, puede llegar a considerarse que no tenía la debida independencia, la debida objetividad de esa investigación. Con lo cual, lo que en general se recomienda es, y esto es lo que marca también la legislación americana con relación a mejores prácticas, es que la compañía contrate un asesor externo, por más que tenga asesor interno. El asesor externo lo que le va a permitir es justamente mostrar esa objetividad mayor, y que ese asesor externo pueda contratar a un equipo de investigación. En algunos casos las compañías cuentan con recursos para hacerlo internamente, en otros no. Otra vez acá habría que tener en cuenta para hacer esa evaluación, si se hace internamente o externamente, lo sensible de esa denuncia. Si esa denuncia puede efectivamente generar un daño para la compañía, puede tener consecuencias serias, lo mejor es que se haga en forma independiente por un tercero para poder decir, ¿no?, después la parte esta de parecer bueno. Entonces, si he corroborado que la denuncia podría tener sustento, la denuncia puede venir por una línea ética, puede ser una noticia en un diario, puede ser un análisis de auditoría interna, un patrón determinado a través del monitoreo continuo, por la medida que sea, validado los primeros hechos, tengo que determinar qué pasó. Obviamente la respuesta de la compañía va a ser distinta si esto es una denuncia que surgió en un diario o es un procedimiento interno de la compañía. Si es público, muy probablemente la compañía tenga que dar alguna explicación preliminar. Por ejemplo, para este hecho la compañía se lo toma en forma muy seria y va a determinar qué sucedió hasta las últimas consecuencias. En otros casos, si es más bien un red flag o un indicador interno el que sugiere que podría haber algún hecho irregular, es posible que la compañía pueda trabajar primero y después definir si necesita autodenunciarse o no. Todo va a variar según las situaciones de cada caso. Pero sí debe encararse un proceso de investigación. ¿Por qué? Porque los primeros elementos me indican que podría ser real eso que se está denunciando. Encarado ese proceso, se debe definir un plan de investigación. Ese plan de investigación, lo primero que debería asegurar es que la documentación y la evidencia relacionada con esa situación queda salvaguardada. Por eso, en general, se les pide, por ejemplo, a los empleados que participaron en ese tipo de operación o de transacciones, que no tiren nada de documentación, que no eliminen correos, que guarden toda la evidencia con relación a estos temas. Y además se deberían adquirir las computadoras, los servidores, los sistemas contables y cualquier tipo de evidencia que pueda servirle a la compañía para demostrar o para, primero que nada, investigar y después para sustentar los hechos que se determinen. Una pregunta, doctora. Sí. ¿Tienen algún límite los compliance officers para la tarea de investigación o de, digamos, de tipo detectivo? La realidad es que la función del compliance officer ha sido determinada en distintas compañías de distinta manera. Me refiero a la privacidad de los empleados o de los profesionales que están... ¿Para adquirir la información digital? Sí. Bueno, en realidad eso va a depender mucho de los protocolos internos de la compañía y lo que diga su código de conducta y sus políticas. En la medida que en el código de conducta los empleados hayan firmado, es decir, fehacientemente hayan tomado conocimiento que los medios informáticos de la compañía son de la compañía y que pueden ser monitoreados. Esto está señalado en los lineamientos para los programas de integridad que emitió la Oficina Anticorrupción hace un par de meses, ¿no? Exactamente, el código de conducta debería contener la posibilidad de acceder a los medios digitales y que el empleado obviamente tiene que estar en conocimiento, porque ha habido recientemente un fallo en el mes de marzo, por ejemplo, que determinaba que ese empleado no estaba en conocimiento fehacientemente de que esos correos, ese mail corporativo que él está usando, podía ser monitoreado por la compañía y de hecho esa evidencia se volvió inválida. Entonces, acá es donde cuenta mucho el proceso de investigación y por eso la necesidad de que sea llevado a cabo en forma muy prolija, muy profesional,
y por eso, bueno, les cuento, el término forense, nosotros trabajamos en forense quiere decir búsqueda de evidencia de prueba para un eventual juicio. Lo que implica es la forma en que se recolecta la evidencia. Pero para poder recolectar evidencia tuve que haber puesto previamente procedimientos que me permitan haber guardado esa evidencia, ya sea que los correos se salvaguarden, tener logs en los sistemas, tener logs en los sistemas contables, en los mails, guardar los backups, tener seguridad informática, es decir, poderme hacer después de los elementos que pueda necesitar, y lo mismo con la documentación, ¿no? Que la documentación esté guardada debidamente para poder eventualmente sustanciar o también librar a la compañía de esa sospecha. Es decir, puede ser que esa sea una denuncia malintencionada por un tercero, por un proveedor despechado, por un competidor, y tengo que poder desligar a la compañía o determinar exactamente qué es lo que sucedió. Y para eso esto es que va a ser necesario. Para cerrar entonces este proceso, adquirida la información, por ejemplo, de los correos, también salvaguardada la evidencia digital, documental, vamos a tener que determinar qué hacemos, qué análisis se lleva a cabo. Y para eso, en general, con relación a las causas de corrupción, es muy importante determinar si salieron fondos de la compañía en forma irregular. Por eso analizar el maestro de proveedores, si tengo terceros, por ejemplo, ficticios, si tengo proveedores que facturan en forma correlativa, que fueron creados en forma cercana a que empezaron a trabajar con mi compañía, si tengo proveedores que facturan grandes montos y no tienen empleados. Todos estos elementos me deberían indicar si podría haber salidas de fondos indebidos de mi compañía, que podrían haberse utilizado justamente para hacer pagos indebidos, ya sea por la propia compañía o a través de un tercero. Recuerden que la ley de responsabilidad penal sanciona tanto los pagos directos para un acto de corrupción como los realizados a través de un intermediario, un distribuidor, un despachante de aduana. Entonces, cualquier tipo de salida de dinero en forma indebida debería llamarnos la atención y ser analizada. Lo mismo ver documentación de soporte. Acá lo que va a tener mucha relevancia es, ¿se prestaron efectivamente los servicios? ¿No? ¿Qué servicios fueron? ¿Qué evidencia hay? Si tengo los remitos, si tengo los comprobantes de transporte, lo que sea. Generalmente se usan facturación relacionada con servicios para todo lo que son salidas indebidas de fondos, porque son más difíciles de probar. Bueno, de esos mismos también hay que contar con la evidencia, tanto cuando los servicios son reales, como van a ser un punto flojo cuando no lo sean. Y otro procedimiento que es aplicable son el tema de las entrevistas, que también cobra gran relevancia. Luego de que he terminado este proceso y con la lectura de los correos, lo que se va a hacer generalmente es, no se leen todos los correos, no se lee toda la evidencia digital, sino que se seleccionan palabras claves que van a tener que ver con la denuncia, que van a tener que ver con las operaciones de ese tercero sospechado, que van a tener que ver con los indicios que pudiera haber tenido. Acá muy probablemente en este proceso es posible que me toquen la puerta de los auditores externos y me pregunten qué está pasando. De ser así, una recomendación muy válida, nosotros hemos investigado muchos de estos casos, tanto, ya como les decía, en la justicia, en el ámbito local como respecto de la justicia americana, por ejemplo. Es muy importante mostrar transparencia frente a los auditores externos. Toda actitud de tratar de mentir, de tratar de ocultar, de no mostrar, va a perjudicar a la compañía. Por eso la actitud más adecuada es ayudar en este proceso a que ellos entiendan, que sepan lo que se está haciendo, cuál es la denuncia, qué es lo que estamos trabajando y cómo darles reportes periódicos de avance, como para que estén tranquilos y eventualmente puedan opinar si se requiere algún procedimiento adicional y no llegue el momento de la firma del balance y me diga, te faltó hacer esto, ¿no? Y tenga alguna sorpresa. Gracias. Le voy a preguntar entonces por último al licenciado Blecher. Licenciado, dada su experiencia como supervisor de estas áreas para KPMG en toda Latinoamérica, ¿cuáles son los hechos más destacables que usted puede comentar han ocurrido en los últimos años y que usted, digamos, haya podido percibirlos o que tenga noticia de ellos? Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Soy contador, no soy licenciado, pero aplica. Básicamente, como dice mi colega Ana, también celebro de que acá en Argentina se haya ejecutado, se haya facilitado la ley anticorrupción, después de muchos años de estar preparándola, después de estar muchos años discutiendo si sale, si no sale, si falta esto, si falta lo otro.
como otros colegas han nombrado la ley americana, la FCPA, que salió en el año 1977, después de casi 40 años salió la nuestra. Chile fue el primer país en la región en el año 2009 en poder tener su ley anticorrupción, luego la siguió Brasil, México, Perú. ¿Se debe esto a la participación de muchas empresas multinacionales? Yo creo que se debe a un tema de transparencia en los negocios a nivel mundial. Hay una anécdota que siempre cuento y que siempre comento en las charlas, que en los años 90, en la época de las privatizaciones en la región en Sudamérica, pocas empresas americanas pudieron ganar o pudieron obtener alguna licitación a través de un servicio público en la región. No solamente hago hincapié en Argentina, sino también en muchas partes de la región, y no obstante lo cual, muchas empresas europeas sí pudieron obtener ese beneficio. Uno de los pocos casos que hubo que una empresa americana obtuvo una licitación en la Argentina fue un gran escándalo que todos conocemos como IBM Banco Nación. A partir de ahí, Estados Unidos sale contra Europa diciendo, bueno, señores, creo que es momento de que todos pongamos una ley anticorrupción, no obstante lo cual, si esto no sucede, yo bajaré la mía o la nuestra y vamos a competir de igual a igual con respecto a las otras naciones. Entonces, creo que eso fue un buen disparador para que eso suceda. Bueno, después surgió el tema de la OCDE, después surgió el tema de la UK Bribery Act, que va un paso mucho más allá de lo que es la ley americana, la FCPA, donde no solamente pena las transacciones entre privado y público, sino también esta ley hace hincapié en las transacciones entre privados. Nosotros creo que en ese aspecto todavía nos queda un largo trecho para recorrer, pero creo que en algún momento eso va a llegar, porque no se puede llegar a tolerar más un país o un mundo sin transparencia o sin negocios éticos. Creo que la sociedad lo pide. Diego, una pregunta. En Brasil se ha dicho que en los últimos 4 años, y como consecuencia de la causa Lava Jato y la aplicación de toda la nueva normativa, hubo una reducción de algún punto o algunos puntos en el Producto Bruto brasilero, porque se ha producido una especie de parálisis. ¿Cómo se podría salir de esto en el futuro, en nuestro país? De alguna forma, hay un riesgo de que las empresas quiebren, ¿no es cierto? Supongamos Totalmente. que una empresa es procesada, se le coloca un embargo, y aquí hay en el país embargos muy altos. Esta empresa, con el costo financiero que hoy tiene el dinero, puede ser gravemente afectada, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que es un punto muy, muy bueno y lo podemos ver en Brasil, donde las empresas constructoras han perdido gran valor y han perdido mucha reputación. Y no solamente el punto ese viene a través de los créditos internacionales, ¿no? Hoy en día, para conseguir un crédito internacional, el tema de compliance es un tema en primer punto, y es algo que no se puede dejar de observar. El riesgo país de 850 que tenemos actualmente depende, justamente, es una consecuencia de esto, ¿no? Totalmente, eso también afecta. Entonces, como para ir al punto, yo creo que hay dos variantes acá, ¿no? Primero, realmente cuando sucede un caso de corrupción en una empresa, hay que limpiarla, hay que aplicar las multas correspondientes, hay que observar en qué fue lo que se falló y hacer un monitoreo continuo de los casos para continuar, ¿no? Porque tal vez por la decisión de 2 o 3 personas, 4.000 o 5.000 empleados de la empresa no tienen la culpa de lo que han decidido, ni siquiera la sociedad, ¿no es cierto?, de lo que sucedió en esa compañía. Entonces, creo que hay un momento para dar vuelta a la página y seguir trabajando y seguir operando como compañía. Licenciado, en algún momento... Y déjame mencionar una cosita más, que creo que también es importante. No nos olvidemos que Estados Unidos, con el tema de la corrupción,
¿no es cierto?, de las empresas que cotizan en la bolsa o que tengan relación con Estados Unidos, o sea, lo que aplican en la ley FCPA, han realmente generado una industria. O sea, la cantidad de multas que se aplicaron en los últimos 15 años es muchísimo más que cualquier industria en la Argentina. O sea, el valor de esas multas, y dentro de las 10 primeras empresas que están con mayor aplicación de multas, 8 son extranjeras, únicamente 2 son americanas. Y creo que eso también habla de el buen manejo del timing que llevan y cómo van reglando al mundo, básicamente. Sí, Diego, en algún momento vos comentaste que en el tema compliance convenía que existiera algún comité con participación de directores, compliance officers. ¿Cómo lo ves esto en la práctica? Y yo creo que hoy en día los compliance locales tienen mucha responsabilidad sobre su espalda. Creo que hoy, por cómo están dadas las cosas y las consecuencias, el compliance officer es más reactivo que preventivo. Seguramente algún gol han tapado o han podido topar, pero cuando la empresa es una empresa familiar y el compliance officer es un miembro empleado de la misma, no tiene mucha, la verdad, para ser sincero, no tiene mucha fuerza de ejecución de decir, no, mira, este negocio no lo vamos a hacer. En la mayoría de los casos, los compliance officers son gerentes que ya estaban en la empresa o son designados en forma externa. Y hay de ambos lados, ¿no? Muchos mutaron del área legal a ser el compliance officer y a tener ambos cargos en la organización. Nuestro temor o lo que estamos viendo, y creo que esto es un camino a recorrer, como se mencionó en otros paneles, es parte de la cultura de una sociedad y un aprendizaje. El rol del compliance officer es hoy en día, no sé si tiene la potencia que tienen los compliance officers en Estados Unidos, donde están asignados a través del directorio y que dependen directamente y que cuelgan directamente del directorio y que reportan al directorio y que sí son capaces de frenar un negocio aunque sea millonario. Sí, justamente la doctora Llerena, la jueza, señalaba que la responsabilidad de los compliance officers en Europa es muy seria. O sea, ¿tienen conciencia hoy los compliance officers de la responsabilidad que asumen al tomar esta función? Sí, yo creo que sí, yo creo que tienen conciencia, creo que están haciendo un buen aporte a la compañía y también a la sociedad, porque en las empresas que regulan en la bolsa no solamente trabajan para las empresas, sino también para cuidar el buen nombre y honor de las compañías en la sociedad y de los que cotizan, la reputación de las mismas. Así que creo que están haciendo un esfuerzo con las herramientas que cuentan. También creo que también se tiene que mejorar, pero eso nos va a llevar un poco de tiempo. Bueno, les agradezco mucho, se nos terminó el tiempo, así que bueno, salvo que haya alguna pregunta, damos por concluido este panel, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta. Bueno. Muchas gracias. Buenas tardes. El compliance en el ámbito privado en la Argentina y Latinoamérica, con este panel organizado por la gente de KPMG, nuestro patrocinador. Le solicitamos a los disertantes pararse delante de la mesa para poder hacer la foto que va a testimoniar la presencia y participación de ustedes en el segundo Congreso Internacional de Compliance organizado por la World Compliance Association, capítulo argentino. Por favor, para la foto. Vamos a aprovechar ahora para hacer el sorteo de los 8 libros, gentileza de la editorial Reuse. Les pedimos por favor que permanezcan en el auditorio. Luego del sorteo tenemos 30 minutos para un coffee break.